Bienvenido a otra entrega de MG Tips. En este caso te voy a hablar de cómo usar el modo TV. Bueno, como siempre te decimos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderte de ninguna de nuestras novedades. Bien, vamos a hablar del modo TV. Ese modo TV es Time Value, ¿sí? O sea, vas a manejar el valor de velocidad. En otras cámaras lo podés encontrar también como valor S. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de velocidad? Lo que estamos diciendo es, se mide en velocidad cuánto tiempo tarda en abrir y cerrar las cortinillas dentro de la cámara para dejar pasar la luz. Mientras más rápida es la apertura y el cerrado, pasa menos luz. Y mientras más lento, pasa más luz. Entonces, si yo quiero congelar el movimiento, la velocidad tiene que ser muy alta, arriba de 125 o más. Entonces va a ser así y congela el movimiento. Por el contrario, si quiero hacer, ¿viste las cascadas que a veces uno ve ese efecto así como seda? Bueno, eso se hace con una velocidad baja, 12, un 10, un 5, que lo que hace es mucho más lento. Entra la luz y el movimiento fluye. En el valor de velocidad, como ya dijimos, va a pasar mayor o menor luz. Esto tenés que complementarlo también con la apertura del diafragma. Ya te lo explicábamos en otro video, así que aquí te dejo el link para que puedas verlo, cómo manejar bien la apertura, ¿sí? Pero entre estos dos valores vas a tener que ver cuánto dejar en tiempo y en apertura para que tengas una exposición correcta. Bien, entonces ahora vamos a ver dos ejemplos. Uno de cómo congelar el movimiento, justamente ya lo vimos también en otro video, que te podemos pasar un link, pero eso va a ser con una velocidad rápida. Y el otro va a ser de captar ese movimiento, o sea, esa estela de movimiento con una velocidad de apertura y cerrado lenta. Bien. Para el primer ejercicio donde vamos a congelar el movimiento, lo que vamos a hacer es usar justamente el modo TV, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Controlar la velocidad. Para congelar el movimiento vamos a poner en la cámara una velocidad de 125 para arriba con el modo TV. Todos los demás valores, apertura y los demás que tengamos se van a ajustar automáticamente para una correcta exposición. ¿Vamos? Bueno, para este primer ejercicio entonces lo que vamos a hacer es primero poner el modo TV, donde vamos a congelar el movimiento. Yo lo puse de 160 para arriba. Yo puse en 160 ahora porque de 125 para arriba ya congela, ¿sí? Lo que va a hacer Miri es tirar hacia arriba el palito. Vamos a tratar de congelarlo. Me voy a aprovechar de la función de ráfaga de la cámara para tirar varias fotos, ¿sí? Para tratar de captar alguna. Y como ella lo va a tirar hacia arriba, yo lo voy a poner en modo vertical para poder seguir esa trayectoria. Vení, seguime. 1, 2, 3. Bien, para el segundo ejemplo lo que tenemos que hacer es bajar mucho la velocidad. Le vamos a sacar la fuente, vamos a tratar de que el agua fluya. Como ves, pusimos la cámara en el trípode porque vamos a bajar mucho la velocidad. Entonces lo que hay que hacer es, primero vamos a poner 2 segundos de retardo para no tocarla también a la cámara. Y segundo, yo le voy a poner 1 segundo. ¿Vamos? Ahí va. Bueno, esperamos que estos consejos te hayan servido de cómo usar el modo TV. Dejanos tus comentarios acá abajo, qué otros temas también te gustaría ver. Dale like a este video y te esperamos ver en nuestra próxima entrega de MG Tips.